Amados, ¿cómo están? Hoy día tomamos el pasaje del capítulo 16 de Apocalipsis y leemos del versículo 10 al 22, de a poco. Esto que vamos a leer ocurre en los últimos días de la gran tribulación profetizada. Son tiempos muy difíciles, tanto para los creyentes que han sobrevivido esta época y también para una humanidad que está siendo juzgada por Dios. Oremos para poder comenzar esto. Si pudieran cerrar sus ojos. Nos presentamos delante de ti, Señor Jesús. Agradecidos con tu palabra profética que a tu pueblo enseña no a temer, sino que a prepararse. Señor Jesús, te damos gracias por el Espíritu Santo, a quien pedimos que nos guíe a toda verdad, nos dé revelación y entendimiento con estas escrituras, y que todo lo que hagamos sea para la gloria de nuestro Dios y Padre Celestial. Amén. Amén. Hemos estado viendo en el Apocalipsis 16 los últimos juicios de Dios sobre la humanidad. Y ahora vamos a ver el derramamiento de la quinta, la sexta y las séptimas copas de la ira del Cordero de Dios. Estos son juicios sobre un mundo malvado, un mundo endurecido, un mundo que rechaza a Dios hasta el final. Rechaza todas las oportunidades que Dios ha dado. Y leemos Apocalipsis 16, versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas. La gente se mordía la lengua por causa del dolor y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Aquí vemos el juicio de Dios sobre el gobierno del anticristo, este gobernante mundial poseído por Satanás, que ha estado realizando la mayor persecución y matanza del pueblo judío en toda la historia. Mucho mayor aún que el holocausto del gobierno nazi del siglo XX. Y también un gobernante mundial que ha estado llevando al martirio a millones de cristianos
fieles a Jesucristo hasta la muerte. Son tiempos muy difíciles, especialmente para una humanidad irremediablemente perversa, violenta, malvada y blasfema, irremediablemente ajena y contraria a Dios. Claramente la palabra de Dios muestra que es un tiempo de ausencia de la luz del sol, de tinieblas física y espiritual. Que la gente está sufriendo grandes dolores por sus úlceras, pero ni con eso se arrepienten, sino que se endurecen más y se enardecen aún mayormente contra Dios. Leemos el versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para preparar el camino a los reyes del oriente. Este es un juicio notable que muestra la intervención de Dios, alterando nuevamente el curso natural de la naturaleza. La creación hecha y perteneciente a Él, en que ordena, por medio de este ángel, el cese completo del flujo de agua de un gran río que ha corrido sin parar desde los tiempos de Adán en el jardín del Edén. Este río, que ha sido por siglos la separación entre el cercano y el lejano oriente, cesa de pronto de ser ese límite, cesa de ser un impedimento para que lo crucen los ejércitos que vienen de naciones del oriente y quienes se van a unir en alianza para cruzarlo en dirección al valle de Jezreel o valle de Megido en Israel, para unirse a los ejércitos de Rusia, Irán, Turquía y sus aliados, para invadir Israel y batallar en Jerusalén para aniquilar al pueblo judío, lo que queda. Y las tropas de estos reyes del oriente son 200 millones, energizadas, alentadas y dirigidas por una cantidad similar o superior de demonios bajo el dominio de Satanás. Versículo 13 y 14 dice: vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso.
Aquí se nos revela esta influencia espiritual demoníaca que estos espíritus inmundos ejercen sobre los gobernantes del mundo y que son parte del gobierno mundial del anticristo. Aunque aquí se aprecia que las naciones del Oriente, probablemente China, Japón y sus aliados asiáticos, van a cruzar de hecho este lecho seco del antiguo río Éufrates para unirse a las tropas de sus ahora aliados, Rusia, Irán, Turquía, Sudán, naciones del norte de África como pueden ser Libia, Túnez, Algeria, para reunirse preparándose por un breve tiempo en el valle de Jezreel, también llamado Har Megido, esto es colina de Megido, o Armagedón, para atacar con gran furia a Jerusalén con su población judía, para exterminarlos y obtener botín. Se cumple aquí en este tiempo a cabalidad lo que nos revela el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 5, al final, en el versículo 19, cuando nos dice: el mundo entero está bajo el maligno. De pronto habla Jesucristo, en lo que nos recuerda sus palabras proféticas que habló a sus discípulos hace ya 2000 años y que aparecen en Mateo 24, versículos 42 al 44, y que leemos. Hablando Jesucristo: velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no lo dejaría entrar en su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, podemos entender que lo que Jesús habla en Apocalipsis 16, versículo 15, lo hace específicamente para beneficio de los santos de la gran tribulación, a quienes dice: yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, no sea que ande desnudo y vean sus vergüenzas. Es una palabra de aliento a perseverar en fidelidad en los días del mayor apremio de las tinieblas a los creyentes en Jesucristo, en los últimos días de la gran tribulación. Después leemos la acción del sexto ángel, que ya ha derramado la copa del sexto juicio y que ha secado el río Éufrates, y dice, esto aparece en el versículo 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama
Armagedón. Aquí vemos que siempre, por difícil que sea, Dios está en control. Este valle de Armagedón actualmente es un valle muy fértil, de gran extensión, aproximadamente unos 200 kilómetros, y que en 3000 años de historia allí se han librado 200 batallas de distintos ejércitos de diferentes imperios en este corredor natural que usaron tantos reyes de Asia para tratar de conquistar Europa, y que al presente constituye el granero de Israel moderno. Allí se juntan los ejércitos de muchas naciones, liderados por Rusia y sus aliados, además de las fuerzas invasoras de las grandes naciones de Asia, que se unen para despojar a Israel, en cumplimiento a profecías específicas de los profetas Ezequiel, Zacarías, Joel, Daniel, con más de 2600 años de antigüedad. Ya en nuestros días podemos ver cómo se están rápidamente dando las condiciones previas al cumplimiento de estas profecías. En el tiempo actual ya encontramos a Rusia envuelta y presente en el conflicto en Siria, junto a fuerzas de Irán y Turquía, actuando hasta el borde del límite norte de Israel. En la actualidad se están dando las condiciones. Ahora, esto que habla Apocalipsis 16 va a ocurrir en los últimos días de la gran tribulación. Asimismo, en rápida sucesión, Dios juzgará a la Babilonia política y a la espiritual. Además, en su segunda venida, de aniquilar a estos ejércitos que se han reunido en el Valle de Megido y que han estado avanzando hasta el Valle de Cedrón y llegado a atacar con gran furia la ciudad de Jerusalén y sus habitantes judíos. Y leemos en el versículo 17: el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del santuario del cielo desde el trono que decía: ya está hecho. Aquí nuevamente habla el Cordero de Dios y proclama la inequívoca acción de juicio que indica la consecución de sus juicios a todos sus adversarios como una realidad ineludible, que nada ni nadie puede oponer ni quebrantar, pues es decisión y decreto del Señor como juez de todas las cosas. Dice: ya está hecho. Y la palabra procede a mostrarnos ahora cómo esto ha sido hecho.
Y dice el versículo 18. Entonces, hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temblor de tierra. Un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres existen sobre la tierra. Quizás esto se produce por un masivo desplazamiento de placas tectónicas, por un cambio rápido de la inclinación del eje de la Tierra. El versículo 19 dice, la gran ciudad, y obviamente esto es en referencia a Jerusalén, se dividió en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. El versículo 20 dice, toda isla huyó y los montes ya no fueron hallados. Este terremoto es el mayor que jamás haya enfrentado a la humanidad. Jerusalén se divide en 3 partes y las ciudades del mundo colapsan. Tokio, New York, París, Madrid, Buenos Aires, Santiago, Manila, Riyadh, Meca, Johannesburg, Sydney, Londres, Budapest, Moscú, Beijing. Todas son reducidas a escombros. Además, toda isla huyó. Podemos pensar en Madagascar, la isla de Pascua, las Islas Británicas, Cuba, Puerto Rico, las Islas Baleares, Jamaica, las Bermudas, Hawái, las miles de islas polinésicas, Japón. Probablemente desaparecen con el rugido de olas gigantescas, tsunami de proporciones y fuerzas jamás experimentadas. Quizá es a este hecho el que se refirió Jesucristo hace 2000 años cuando advirtió lo siguiente relativo al tiempo del fin. Esto aparece en el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículo 25, Jesús profetizando. Entonces, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. El terremoto más grande de toda la historia
desde que la humanidad existe. Seguimos leyendo en Apocalipsis 16, versículos 21 y 22. Del cielo cayó sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, o sea, 50 kilos. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sumamente grande. Estos son los últimos juicios cataclísmicos sobre esa humanidad de parte del Cordero de Dios, que ha derramado su ira contra esta humanidad descrita como blasfema. Se opone a Dios y a todo lo que tenga relación con Dios, que ha cometido crímenes horrendos contra los creyentes y contra el pueblo judío. Esa humanidad es digna de todas estas plagas, estos juicios de la ira de Dios que se ha derramado. Y llegamos a los últimos días de la tribulación y al último día. Y están los ejércitos atacando Jerusalén, exterminando los judíos que quedan. Y entonces vuelve Jesucristo en poder y gloria para juzgar con su venida esos ejércitos y todos sus adversarios. La segunda venida es algo que vamos a empezar a tratar la próxima semana. Que el Señor los bendiga y nos vemos con Apocalipsis 17. Amén. Amén.